Amén. Una perspectiva bíblica del terremoto de Venezuela. Ese es mi tema. Hoy veremos algunas lecciones que podemos aprender de esta catástrofe en el país suramericano. Hermanos y amigos, es indudable que los últimos 20 años han estado marcados por una serie de fenómenos naturales que han puesto en vilo muchas partes del mundo y muchos países. Por ejemplo, si hacemos memoria de los terremotos más fuertes que se han registrado a lo largo de este periodo, nosotros podemos recordar el terremoto de Haití, el 12 de enero del año 2010, y en el que miles de personas perdieron la vida y miles quedaron sin hogar. Pero también recordamos la fatídica tarde del 11 de marzo del año 2011, en la que un terremoto de 9 grados azotó a Japón, dejando un saldo de nada más y nada menos que de 13,000 víctimas fatales y 14,500 desaparecidos. Eso fue en Japón, año 2011. Y ahora, más recientemente y mucho más cerca de nosotros, nos topamos con la triste noticia el pasado miércoles de lo que sucedió en Venezuela, donde dos poderosos terremotos, uno de 5.2 seguido por otro de 5.7, azotaron el país suramericano, dejando hasta el momento, hasta donde tenemos contabilizado, más de 1,400 muertos y más de 3,200 heridos. De hecho, según la ONU, hay más de 50,000 personas desaparecidas. Los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj para localizar a posibles sobrevivientes atrapados bajo los escombros. Es algo catastrófico, hermanos y amigos. Yo creo que lo sucedido en Venezuela ese miércoles ha sido sencillamente demoledor, devastador. Es más, uno ve las noticias, los videos y las fotografías en los noticieros y las redes sociales. Y hermanos, no nos parece que estamos viendo algo de la vida real. Más bien parecen escenas sacadas de una película de terror, lo que uno ve. O sea, es algo sencillamente catastrófico. Ahora, la pregunta que yo quisiera contestar en esta oportunidad es la siguiente. ¿Qué nosotros podemos aprender de una tragedia como la que azotó a este país de Venezuela y que ha traído consigo tanto dolor, tanta desesperación? ¿Qué podemos aprender? Bueno, hoy te traigo 4 lecciones que aprendemos del terremoto de Venezuela. En primer lugar, toma nota, en primer lugar, el terremoto de Venezuela nos recuerda que vivimos en un mundo maldito por causa del pecado. Eso es lo primero. Repito, el terremoto de Venezuela nos recuerda que vivimos en un mundo maldito por causa del pecado. La Biblia nos enseña en el libro del Génesis que todo lo que salió de la mano de Dios era bueno en gran manera. De haber continuado en ese estado, este mundo habría sido un lugar sin dolor, sin desgracias, sin muerte, de haber continuado en ese estado original en que Dios lo creó. Un lugar completamente seguro para el hombre y para todas las criaturas que habitan en él. Pero, eso dependía de una cosa, hermanos y amigos. Eso dependía de que el hombre, que fue creado a la imagen de Dios y a quien le fue dada la responsabilidad de regir la tierra, eso dependía de que ese hombre que tenía esa responsabilidad mantuviera su lealtad y su obediencia a su Creador. Sin embargo, el hombre no mantuvo su lealtad y se rebeló contra Dios, y por causa de su desobediencia, por causa de su rebeldía, este planeta dejó de ser el lugar que originalmente fue. Dios le dijo al hombre en Génesis capítulo 3, véanlo allí en pantalla, Génesis capítulo 3, maldita será la tierra por tu causa,
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjense, la muerte entró en el mundo por causa del pecado y aún la tierra misma sufrió el impacto de esa rebelión. Pero esa es la realidad. Este mundo dejó de ser un lugar seguro a partir de Génesis 3. A partir de ahí, mis hermanos, el pecado es la fuente de todas nuestras desgracias. De manera que a medida que veamos lo sucedido en esos lugares como Venezuela, por favor, no sentemos a Dios en el banquillo de los acusados como hacen los ateos, que inmediatamente comienzan a cuestionar a Dios. No nos sentemos a Dios en el banquillo de los acusados, diciendo, cuestionando, ¿pero acaso Dios no es bueno? ¿Por qué Dios permite estos desastres naturales y estas desgracias? Recuerda que este mundo es como es por la entrada del pecado. Ese es el problema. En medio de situaciones y tragedias como esas ocurridas en el país de Venezuela, algunos pretenden cuestionar a Dios y comienzan neciamente a acusar a Dios. Pero yo creo que dirigir nuestra rabia hacia Dios no solamente es inútil, sino también totalmente absurdo. Absurdo. Tan absurdo como criticar a un juez que condena a un malhechor por el crimen que cometió. Así que lo primero que aprendemos nosotros de este terremoto de Venezuela es que esto nos está recordando que tú y yo vivimos en un mundo maldito por causa del pecado. Eso por un lado. En segundo lugar, número 2, el terremoto de Venezuela nos enseña que la vida es frágil, es débil y es incierta. El terremoto de Venezuela nos enseña, hermanos y amigos, que la vida es frágil, débil e incierta. Cuando nosotros vemos tragedias como las que vemos casi todos los días a través de la televisión, a través de las redes sociales, nos espantamos. Y con razón, con razón. Pero a veces olvidamos que en este mundo maldito por causa del pecado, mueren unos 50 millones de personas al año. Un promedio de 6,000 personas por hora. Más de 100 personas por minuto. ¿Y saben qué? Desde que yo comencé a predicar hasta ahora, desde que comenzamos este servicio, hay unas 7,000 personas que han muerto mientras he estado predicando aquí hoy. Este tipo de tragedias, como la sucedida en Venezuela, nos despiertan, hermanos y amigos, a una realidad que muchos tratan de evadir. ¿Cuál realidad? Bueno, que la vida es breve, frágil e incierta. Pensemos en todas esas personas que se levantaron ese miércoles en la mañana en Venezuela como un día normal. Imagínalo. Algunas tenían planes para esa misma semana, otros tenían proyectos que querían desarrollar, otros que se iban a casar tal vez. Planes, planes, planes. Sin embargo, ninguno tenía la menor idea de que ese mismo día, a la hora en que ocurrió el terremoto, sus vidas serían trastornadas para siempre. Nadie se lo imaginó. Ahora, ¿saben una cosa, hermanos y amigos que me escuchan, y esto debo aclararlo? Nosotros no necesitamos un terremoto para morir en el próximo segundo. No necesitamos un desastre natural para morir en el próximo instante. Fíjense cómo Moisés le ora a Dios en el Salmo 90, y ahí lo proyectamos, Salmo 90, y le dice: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice Moisés. Enséñanos, Señor, a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mi amigo que estás ahí, tú podrás evadir el tema de la muerte, pero de ninguna manera podrás evadir la muerte. Tú puedes incluso ignorar que vas a morir, pero el hecho de que lo ignores no impedirá que suceda.
Lo que ha pasado en Venezuela y en muchos otros lugares del planeta debe ser un recordatorio para todos nosotros de que la vida es frágil, es débil y es incierta. Que hoy estamos aquí y en un segundo no sabremos dónde vamos a estar. Así que nosotros no necesitamos un terremoto para que Dios le ponga punto final a nuestra existencia en este mundo. Asegúrate de no partir a la eternidad sin estar debidamente preparado para ello, teniendo cuentas pendientes con Dios, mi amigo. Asegúrate de eso. Tercero, número 3. El terremoto de Venezuela nos recuerda el juicio de Dios que vendrá a este mundo pecador al final de la historia. Repito, el terremoto de Venezuela, en tercer lugar, nos recuerda el juicio de Dios que vendrá a este mundo pecador al final de la historia. ¿Saben una cosa? Por más espantoso que haya sido el terremoto de Venezuela, uno ve cómo los edificios colapsan, una cosa terrible. Por más dramático, por más espantoso, hermanos, que haya sido la impresión que hayamos recibido del terremoto de Venezuela, déjame decirte que la Biblia nos advierte que lo peor todavía está por llegar. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 27. Dice el autor de Hebreos: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Esos dos terremotos no son nada en comparación con lo que va a ocurrir en este mundo al final de los tiempos. El Señor nos advirtió, hermanos y amigos, que a medida que la historia humana avance hacia su fin, muchos experimentarán principios de dolores. Cristo dijo en Mateo capítulo 24, oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Usted me dirá, pero pastor, a lo largo de la historia del mundo siempre hubo guerras, inundaciones, terremotos, etc. Sí, eso es cierto, pero ¿cómo son las contracciones de la mujer embarazada, encinta, a medida que se va acercando al parto? ¿Cómo son? Bueno, las contracciones son cada vez más seguidas y más dolorosas. Sí, es verdad. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, inundaciones, pero no te olvides que a medida que nos acerquemos al fin de este mundo, las contracciones serán cada vez más fuertes y cada vez más seguidas. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 que la tierra gime con dolores de parto esperando su redención. O sea que ese terremoto de Venezuela es un recordatorio de parte de Dios, advirtiéndonos a todos nosotros. Y finalmente, el terremoto de Venezuela, en cuarto y último lugar, nos recuerda que hay una sola esperanza para este mundo caído, en aquel que se identificó plenamente con nuestro dolor y sufrimiento. El terremoto de Venezuela nos recuerda que hay una sola esperanza para este mundo caído, en aquel que se identificó, Jesucristo, se identificó plenamente con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento. Hace un momento yo les dije que este es un mundo maldito por causa del pecado, pero ¿saben una cosa? Esa no es toda la historia. Tan pronto el pecado entró en el mundo, Dios anunció la venida de un Redentor que habría de restaurar plenamente lo que el pecado había dañado. ¿Y a qué precio, hermanos? ¿A qué precio?
Así que cuando tú veas las imágenes del terremoto de Venezuela, recuerda que lo peor está por llegar, pero que hay una sola esperanza segura, a la cual tú puedes acogerte ahora mismo, mi amigo, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Sí, nosotros vivimos en un mundo muy inseguro por causa del pecado, pero hubo uno que enfrentó el pecado cara a cara y lo venció en el mismo terreno en el cual el primer hombre fue derrotado, Adán. Mi amigo, no desprecies la misericordia de Dios en Cristo, que hoy te da la oportunidad de arreglar tus cuentas con la justicia divina cuando todavía estás a tiempo. El pasado fin de semana, realmente, ese día, lamentablemente, muchas personas estuvieron pensando quizás y teniendo un mal presentimiento. Pero ese miércoles pasado, muchos pasaron a la eternidad sin haber tenido el privilegio que Dios te ha dado a ti ahora mismo, en este momento. Que Dios tenga misericordia y aplique su palabra con poder en cada uno de nuestros corazones.